Una caja de 4 kilogramos es empujada por una fuerza constante, F, tal y como lo estás viendo. Sube con velocidad constante. Tenemos acá entonces de que la velocidad es constante. Ese dato obviamente te dice de que el cuerpo está subiendo en equilibrio. ¿Está bien? Luego dice, la dirección de F es paralela al plano inclinado y el coeficiente de fricción cinético entre la superficie de contacto es igual a 0,5. O sea, quiere decir entonces de que acá hay rozamiento, hay fricción. ¿Cuánto vale ese coeficiente de rozamiento cinético? 0,5, dice el problema. ¿Qué más? Luego dice de que cuáles de las siguientes afirmaciones son las correctas. Además me dicen que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado y me dan un dato acerca de alfa. Me dicen que el seno de alfa es 0,6, coseno 0,8. En otras palabras me están diciendo que alfita ¿cuánto vale? Perfecto. Entonces tendríamos ahí 37 grados alfita. Vamos a ver cuáles son las proposiciones correctas. Después leemos las proposiciones. Primero vamos a desarrollar acá el problemita. Mira, para empezar, gravedad 10. Tenemos acá entonces que el peso sería ¿cuánto? Excelente, 40 newton. Perfecto. Luego vamos a descomponer el peso. Tenemos entonces una componente paralela al plano y la otra componente ¿qué? Perpendicular al plano. Tenemos acá entonces las componentes. Profesor, y para poder encontrar el valor de esas componentes, ¿cómo hacemos? Pues recuerda entonces que este angulito que vale 37 va a pasar justamente acá por geometría. Entonces acá tenemos 37 graditos y ya pues podemos obviamente descomponerlo rápidamente. ¿Verdad, chicos? Tendríamos entonces de que las componentes vendrían a ser, si acá es 37, 40, acá vendría a ser 24 newton y acá tenemos ¿cuánto? 32 newton. Descomposición de esta fuerza. Por otro lado, tenemos acá también una fuerza de contacto, que es la reacción normal. Tenemos acá la normal entonces, en este caso, estas fuerzas que son perpendiculares al movimiento se están equilibrando. 32, la normal vendría a ser ¿cuánto? 32. Pero si el deslizamiento, profesor, es hacia arriba, entonces quiere decir que en sentido contrario tiene que existir ¿qué? Lo que es el rozamiento. Perfecto. El rozamiento cinético. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se está deslizando. Entonces tendríamos que la fuerza de rozamiento cinético, esto es igual a ¿quién? A la normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento cinético. Y te estás dando cuenta de que la normal vale ¿cuánto? 32. O sea, el coeficiente es 0,5, por lo tanto 32, 0,5, ¿cuánto sale? Muy bien, 16 newton. Además, tenemos de que como está a velocidad constante, esto quiere decir que es equilibrio. O sea, de manera práctica podemos decir que la magnitud de las fuerzas que van inclinadas hacia arriba tiene que ser igual a ¿quién? A la magnitud de las fuerzas que van ¿qué? Inclinadas hacia abajo. Profesor, ¿pero quién va inclinada hacia arriba? Justamente el problema te dice que ¿quién va inclinada hacia arriba? ¿Quién? F. Muy bien. Y las que van inclinadas hacia abajo, dime, ¿sí o no que es la componente del peso, que es ¿cuánto? 24 newton. ¿Quién más? 16, que es la fuerza de ¿qué? De rozamiento. Entonces tendríamos de que la fuerza al final, descubrimos de que vale ¿cuánto? Vale 40 newton. Básicamente ese es el problema. Y de acá pues viene una serie de preguntas que son para indicar verdadero o falso. Por ejemplo, una dice, el modo de la fuerza es 24 newton. Falso. Porque hemos llegado a la conclusión de que esa fuerza vale ¿cuánto? 40 newton. La fuerza resultante en la dirección al plano es paralela al plano. Entonces, obviamente, si te dicen que la velocidad es constante, no tiene sentido ni siquiera hablar de fuerza resultante, porque la fuerza resultante vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 0. Entonces, esa proposición también es falsa. Ah, viene acá algo interesante, dice, la suma de fuerzas en la dirección opuesta al movimiento de subida de la caja es igual a 40. ¿Tú qué dices? ¿La caja está subiendo, sí o no? Las que van opuestas vendrían a ser ¿quién? 16 y vendría a ser ¿quién? 24. Por lo tanto, ella sí es correcta. Luego dice también el modo de la fuerza de rozamiento que actúa en la caja es de 16 newton. Perfecto. También sería entonces correcto. Entonces la clave sería 3 y 4.